Buenas noches con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre el Código Tributario, la facultad recaudadora. Código 71 establece que es la última etapa que se encarga del cumplimiento del pago de impuestos o multas por parte del contribuyente responsable. El cobro puede ser generado por agentes de retención o recepción. Tiene dos funciones. La primera es la determinación y la recaudación y la segunda la resolución de reclamaciones. La facultad recaudadora va estipulada desde el artículo 149 hasta el artículo 216, en donde el artículo 149 corresponde a la emisión, en donde corresponde a la falta de pago emitida por la entidad. En este caso, diremos que es una entidad municipal, en donde el contribuyente solo podrá reclamar el valor correspondiente al avalúo del impuesto predial que se ha generado en el transcurso. Por ejemplo, la determinación por determinación errónea de metraje en construcciones o de superficie. El artículo 150 corresponde a los requisitos, en donde los títulos de crédito se reunirán de la siguiente manera: designación y administración tributaria, nombres y apellidos de la razón social o del contribuyente, lugar y fecha de emisión, concepto del que se emite la expresión, la expresión antecedente, el valor de la obligación del representante, la fecha desde que se cobrará el interés y la firma otorgada. Los títulos de crédito determinan que el deudor pueda cobrarse de una deuda sin necesidad que cumpla dicho pago y en un tiempo determinado por la ley. El artículo 151 corresponde a la notificación, salvo que dispongan las leyes orgánicas y especiales, emitido por el título de crédito se notificará al deudor concediéndose 8 días para el pago. El deudor tiene un plazo de 8 días a partir de la respuesta emitida por el título de crédito para el pago correspondiente. Este plazo del deudor deberá presentar evidencias de respaldo a su reclamo. El artículo 152 corresponde a las competencias y facilidades del pago. Se compensa el IVA retenido y percibido a la retención. Esto corresponde directamente a lo practicado por el deudor o por la administración del acto de liquidación o determinación tributaria o notificación emisión de un título de crédito o del autopago. El artículo 153 corresponde a los plazos de pago. Como bien dijimos, la entidad emitirá lo que es 8 días directas para pago. En el caso de sobrellevar esto, se llega a lo que es un acuerdo de pago, en el cual la primera parte se pagará de manera inmediata y la otra de acuerdo como otorgue la ley. En el artículo 154 tenemos los efectos de la solicitud. Concedida la solicitud de las facilidades de pago, se concederá el procedimiento de ejecución que se hubiera indicado, siendo factible el levantamiento o sustitución de las medidas cautelares. La detención vehicular, por ejemplo, la detención vehicular por infracción, si el deudor no cancela en el tiempo establecido por la ley, el vehículo entra a ser parte de liquidación estatal. El artículo 155 corresponde a la negativa o compensación o facilidades. Negada expresa o tácita la petición de compensación o facilidades para el pago del peticionario a acudir a una acción contenciosa ante el tribunal de lo fiscal. Para esto, como bien dijimos, se le consignará el 20% del crédito del contado y presentar una garantía previa al inicio, como se lo mencionó en el artículo 153. En el caso de no poder cancelar en una fecha establecida por algún caso o razón, el deudor no podrá compensar con activos. En el artículo 156 menciona la concesión de facilidades. El valor a pagar acerca de un bien inmueble o del municipio se solicita para que cada porcentaje sea pagado de manera inmediata y dentro de los 8 días de la concesión de facilidades y restante que sea mensualizado de acuerdo como se establezca la ley.
En el artículo 157 nos habla sobre la acción de coactiva. El proceso para el cobro de créditos tributarios comprendiéndose en ello los intereses, multas y otros recargos accesorios, como consta la ejecución de administraciones tributarias central y la seccional. Para la ejecución de coactivas son hábiles todos los días, excepto los feriados y lo señalado por la ley. El intento de vender un vehículo que ingresó al país como si fuese menaje de casa, exonerándose lo que son tributos. Si el responsable no cancela la multa establecida, esta podría ser de mayor valor. Quizás quiso evadir, entonces se le ve la obligación de la incautación de bienes por el valor aduanero. En el artículo 158 nos habla acerca de la compensación. La acción de coactiva se ejercerá privativamente a los respectivos funcionarios recaudadores de la administración tributaria. Las autoridades tributarias podrán asignar recaudadores especiales para ejercer la acción de coactiva en secciones territoriales que éste estime necesario. En el caso anterior se le asigna a una autoridad especial, como es el caso del SENAE, para que pueda contribuir con el trámite. En el artículo 159 tenemos a la subrogación. En este caso, la falta de impedimento del funcionario que deba ejercer la coactiva le subrogará que siga en jerarquía dentro del proceso de oficina, que calificará la excusa o el impedimento. En el caso de la deuda de la hipoteca, el deudor puede solicitar el cambio de institución financiera para cubrir una deuda y mantener lo que es otra nueva. En el artículo 160 nos habla acerca de la orden de pago. En esta orden de pago se asigna a una persona especial para que se haga cargo directa del cobro de esta multa, de esta liquidación. El liquidador, en este caso un liquidador asignado, será el responsable de recuperar a favor de la entidad cierta liquidación. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre vamos a continuación sobre la facultad recaudadora. Voy a hablar sobre el artículo 161, que nos habla sobre el auto de pago. Vencido el plazo señalado en el artículo 151, sin que el deudor hubiera satisfecho las obligaciones requeridas o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará un auto de pago ordenado que el deudor y los garantes o ambos paguen la deuda o dimiten bienes dentro de 3 días, contado del siguiente al de la situación a esta providencia, a partir viéndoles que no hacerse, se embargará bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y gastos, por excusa o por falta de una ad hoc que se dictará al ejecutador. Bueno, aquí nos habla que, por ejemplo, una empresa, pongámosles el nombre Cuarto C, sin que no haya realizado las facilidades de pago, se le puede dictar un auto de pago, que debe ser ese dictado auto de pago se debe realizarse, quien dice, en 3 días, no viene el total de las deudas. Bueno, esto es lo que nos habla el artículo 161 en lo que son los autos de pago. Cuando hablamos de acumulación de acciones y procesos, en el artículo 162, el procedimiento de coactivo puede iniciarse por uno o más de los documentos señalados en el artículo 157. Cualquiera que fuera la obligación tributaria que en ellos se contenga, siempre que corrieran a cargo de un mismo deudor ante el remate, podrá decretarse la acumulación del proceso. Por ejemplo, al iniciarse un proceso coactivo a la empresa Cuarto C, aquella que contiene hacia el mismo deudor antes del remate, se puede realizar lo que es la acumulación de un proceso. Eso nos habla el artículo 162, acumulación de acciones y procesos. En el artículo 163, cuando hablamos de citación y notificación, que todo embargo tiene que primero ser notificado mediante la notificación escrita al deudor. En el artículo 164, cuando hablamos de medida
precautelatoria. Después de ordenar el embargo ya embargado, incluso el juez podrá dictaminar de que la persona no puede ausentarse ni irse del país. En el artículo 165, cuando hablamos de solemnidades sustanciales, debe haber todo un proceso para un embargo. Debe haber la persona que va a cobrar, la persona que está efectuando, en este caso los jueces tributarios, debe haber la constatación, y de ahí, en el caso de la rebeldía, vendría el embargo, pero siempre debe ser un procedimiento, debe haber un procedimiento. En el artículo 166, en lo que hablamos de lo que es el embargo, cuando se ordena el embargo, por decir, la persona no tiene, por ejemplo, compré un carro, ya, por un ejemplo mío, compré un carro, no puedo pagar el carro, me lo quieren embargar el carro y no lo tengo, el carro no me alcanza para cubrir la deuda, tiene que embargar lo que son joyas, dinero u otras propiedades para que él pueda cubrir esa deuda que tiene. Eso es lo que nos habla en el artículo 166, lo que es el embargo. En el artículo 167, que hablamos de bienes no embargables, no se puede embargar. Ejemplo, en mi caso, si yo tengo mi negocio de computadora y es indispensable para que gire mi negocio, no puedo embargarme eso. Me pueden embargar otra cosa, por ejemplo, el carro que no es muy necesario para mi negocio, eso me pueden embargar, pero en sí no me pueden embargar lo que es el útil para que gire mi negocio, como en las computadoras, que es en mi negocio de computación o un site. Bueno, en el artículo 168, cuando hablamos de embargo de empresa, cuando haya embargo de una empresa productora, por ejemplo, pongámosles una empresa de flores. Bueno, por ejemplo, para que vaya a embargar debe ir una persona profesional, que sepa del tema, que sepa que va a embargar, por ejemplo, la mesa de clasificación, banda de transporte, guillotina de corte. O sea, tiene que saber de la materia, para que sepa qué es lo que se está embargando conjuntamente con los oficiales de tributarios. En el artículo 169, cuando hablamos de lo que son embargos de crédito, cuando son embargos de crédito, se les notifica a la persona que debe, por ejemplo, cuando llega la notificación del banco de una persona que está debiendo, le notifican y hacen el efecto del pagaré, que se firma en el momento de un crédito. Eso es lo que habla en el artículo 169, lo que es un embargo de crédito. En el artículo 170, cuando hablamos de auxilio de la fuerza pública, las autoridades civiles y las fuerzas públicas están obligadas a prestar los auxilios que los funcionarios recaudadores se les solicitan para el ejercicio de su función. Para un embargo, la oficina. Bueno, hay que para un embargo, que no quiere decir que para un embargo las oficinas de la oficina que tributaria deben pedir ayuda a las autoridades, pueden ser a la policía, para que les ayuden en lo que son de este embargo. En el artículo 171, cuando hablamos de cerrajamiento, bueno, cuando haya la orden de embargo, que las puertas se encuentren con cadenas o estén con candado, y haya una orden de allanamiento, en la que se puede romper cadenas, candados y todo lo que está bloqueando el ingreso para el embargo. Por eso nos habla el artículo 161, que nos habla lo que es de cerrajamiento. En el artículo 172, cuando hablamos de preferencia de embargo administrativo, bueno, cuando haya la orden de embargo y se está procediendo al embargo, así un juez haya examinado medidas preventivas, no se puede impedir el embargo. En el artículo 173, cuando hablamos de subsistencia y cancelación de embargo, por ejemplo, si que el IES procede a embargar y ya está con juicio, ya han decretado mediante juicio el embargo de bienes a un empleador por falta de pago, el empleador, si el transcurso del embargo, es decir, hasta que dicten la sentencia, hasta que lleguen los embargadores al local a embargar, si todo, y si el dueño paga, yo que sé, horas antes, se puede cancelar ese embargo, ya no se embargará, porque la persona pagó el proceso del embargo. Cuando hablamos del artículo 174, lo que son embargos preferentes, cuando el embargo ya está con juicio de coactiva,
no puede darse por embargo decretado, ya tiene que proceder el embargo. En el artículo 175, cuando hablamos de tercera con ayudentes o particulares, antes de que se remate lo que ya está embargado, pueden haber terceras personas que compren esa deuda y paguen para poder vender nuevamente a la persona que han sido embargadas. En el artículo 176, lo que nos habla de la decisión de preferencia. Cuando haya una venta de un remate y haya un saldo al favor que se llama crédito tributario, tiene que ser depositado en la cuenta de la tributación y tiene que ser notificado a la persona, en este caso a la persona que le embargaron, para que se le pongan ese dinero del sobrante del remate. En el artículo 177, cuando hablamos de terceras excluyentes, aquí nos habla si que hay un tercer dueño de lo que quieren embargar, debe presentarse, no debe presentar no menor a 10 días ni mayor a 30 días con los títulos que él tenga, de que el dueño y que no pueda ser embargado por la deuda que tiene a otra persona. En el artículo 178, hablando de efecto de la tercera excluyente, al comprobarse que la tercera persona es dueño, se suspende el coactiva, sin embargo, hasta que el tribunal resuelva lo que hacer. Bueno, esto aquí solo nos habla sobre los artículos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Facultad Administrativa Recaudadora. Artículo 188. La no admisión de los postores, la cual indica que no se aceptarán valores menores al 10% de las ofertas de dinero en efectivo o cheques certificados en orden de la unidad ejecutora o respectivo organismo ejecutor. Tampoco se acepta menos de 2/3 partes del avalúo de los bienes a rematarse, ni la que se fijaran plazos mayores a 5 años para el pago del precio. Tenemos el artículo 189, el cual indica de la calificación de las posturas. Dentro de 3 días posteriores al remate, el ejecutor calificará, examinará la legalidad de las posturas presentadas teniendo en cuenta la cantidad y los plazos. Dentro de las mismas providencias, si hubiera más de un postor, se señalará un día y hora para adjudicar los bienes rematados al mejor postor. Tenemos el artículo 190 que hace referencia a la subasta entre postores, la cual indica que en el día y hora señalado los postores podrán asistir 15 minutos antes para mejorar sus ofertas. En caso de la igualdad de ofertas, se decidirá por la suerte y se lo llevará en un acta por escrito, que la cual se dejará constancia por el ejecutor. Tenemos el artículo 191 que trata de la calificación definitiva de los recursos. El ejecutor, dentro de 3 días de la presentación de las posturas únicas del día de la subasta, resolverá cuál es la mejor postura que satisfaga el contado crédito del coactivante y establecerá un orden de preferencia de los demás. Artículo 192. La consignación previa a la adjudicación, la cual indica que el postor consigne dentro de 5 días el saldo del valor ofrecido. En caso de que el postor no ejecute esa consignación, se declarará la quiebra del rematante y se notificará al postor que siga, de preferencia para que también en 5 días también consigne el valor ofrecido. De no realizarse la consignación, se continuará así sucesivamente. Artículo 193. La adjudicación. Consignado por el postor el valor ofrecido de contado, se le adjudicarán los bienes rematados libres de todos de gravamen. La adjudicación contendrá la descripción de bienes y copia certificada del mismo título de propiedad, que se inscribirá en los registros correspondientes. Artículo 195. Subasta pública. Artículo 195. Subasta pública, el cual indica que los rematantes de bienes inmuebles comprendidos en estos transportación terrestre o fluvial se efectuarán en una subasta pública de contados al mejor postor. La subasta
Se realizará en el día y hora señalado. La apertura se dará mediante un acta anunciando los bienes a rematarse, su avalúo y el estado en el que se encuentren. Si de ser el caso los bienes embargados son varios, se lo realizará únicamente por lotes o por su totalidad, según convenga a los intereses de la recaudación. Tenemos el artículo 196 que hace referencia al procedimiento de la subasta. Las posturas se mencionarán con claridad y en alta voz, de manera que puedan ser escuchadas por todos los concurrentes. De no haber otra postura mejor, se declarará cerrada la subasta y se adjudicarán los bienes subastados al mejor postor. Tenemos el artículo 197 de las condiciones para intervenir en la subasta. Podrán intervenir en la subasta cualquier persona mayor de edad capaz de contratar o representar a otra. Será preciso consignar el 20% cuando menos del valor fijado como en base inicial del rematante de los bienes respectivos, y quien intervenga será el responsable del dinero consignado para los resultados de su oferta. Tenemos el artículo 198 que hace referencia a la quiebra de la subasta, la cual indica que cerrada la subasta y adjudicado los bienes al mejor portor de preferencia, regresará de contado cancelará de contado el saldo de sus ofertas y se ejecutará devolver los otros postores las cantidades consignadas por ellos. Quien hizo la postura no cancelará lo ofrecido, se adjudicará los bienes que se le sigan. La diferencia generadas entre estas posturas se pagará las demás consignación de la oferta destituida sin opción a reclamo alguno. Tenemos el artículo 199 del título de propiedad. Es la copia certificada del acta subastada que servirá al rematista del título de propiedad y se inscribirá dentro de los respectivos registros, cancelando cualquier gravamen que hubiera estado sujeto. Tenemos el artículo 200 de la venta directa, el cual indica que se procede con los bienes embargados en los siguientes casos: cuando se trate de semoviente y el costo de mantenimiento resultare oneroso a juicio del depositario, es decir, su patrimonio tenga obligaciones y ventajas económicas. Punto 2. Cuando se trata de bienes fungibles o de artículos de fácil descomposición con fecha de expiración. Y el punto 3. Cuando hubiera efectuado dos subastas sin que se presenten posturas admisibles, es decir, propuestas aceptables. Tenemos el artículo 201 de la preferencia para la venta, la cual indica que la venta se efectuará por la base del rematante a favor de las instituciones o empresas nacionales o municipales, servicios sociales, comisarías de instituciones ejecutoras de derecho público o privado con la finalidad social o pública, para lo cual el ejecutor comunicará a dichas instituciones el embargo, esperando se manifiesten dentro de 5 días si les interesa o no la compra. Tenemos el artículo 202 de la venta a particulares, la cual indica que si ninguna empresa mencionada anteriormente en el artículo 201 se interesa por la compra, se anunciará la venta a particulares mediante la prensa. Los avisos se publicarán en forma prescrita en el artículo 184, el cual indica que se publicarán por 3 veces seguidas en distintos días. Ingeniera, buenas noches. A partir de este punto voy a proceder a explicar acerca de los artículos del 203 al 216. El artículo 203 nos habla de la transferencia gratuita. Este artículo hace referencia a que si en el acto de remate de los bienes de alguna empresa no existiera ningún interesado en estos bienes podrán ser entregados de forma gratuita o usando el valor que haya obtenido durante el remate a las instituciones educativas o a entidades de beneficencia.
El artículo 204, que nos habla del segundo señalamiento del remate. Si ningún interesado se presentara al remate o si los interesados no fueran admitidos en el acto, este remate podrá tener una segunda oportunidad de presentación, la misma que deberá ser publicada en la prensa indicando la razón de lo sucedido o la razón por la cual no se realizó no se pudo realizar el primer remate. En el artículo 205, la facultad del deudor. A pesar de que pudiese llevarse a cabo el remate, el dueño de los bienes tendrá la posibilidad de recuperar dichos bienes siempre y cuando se realice el pago de la deuda antes del cierre de la subasta. Esto nos quiere decir que a pesar de que ya se realizara la subasta, este podrá recuperar todos sus bienes antes de que la subasta haya sido efectivizada. La prohibición de intervenir. Esta prohibición, el artículo 206, que nos habla de la prohibición de intervenir, nos habla más directamente acerca de las personas que no deben intervenir dentro del proceso de remate. Estas personas se las considera para la no intervención o la prohibición de la intervención a personas que tengan un grado de consanguinidad con el deudor, o los entes o las personas que hayan intervenido en la investigación anterior al proceso de remate. Estas personas estarán exentas de la intervención. Las únicas personas que a pesar de que hayan estado dentro del proceso de investigación antes del remate son las personas de las tercerizadoras coayudantes, quienes sí están facultados a poder intervenir dentro del remate. El artículo 207, que nos habla de la nulidad del remate. Existe la posibilidad de que un remate pueda ser anulado considerando diferentes aspectos, como por ejemplo cuando el acto de remate no se haya publicado o no se haya dado aviso del mismo. Cuando el remate se hubiera realizado en un día u hora no acorde al ya establecido. Cuando se haya realizado este acto mediante influencias de ejecutivos o que haya sido forzada la situación de realizar el acto del remate. Bajo estos tres casos se podrá reclamar la nulidad con el recurso de apelación del auto de calificación definitivo. En un punto número 4 se podría decir que se podrá dar la nulidad si la persona encargada del remate es una de las personas que no están facultadas a realizar este acto, las que estén bajo el artículo de la prohibición. En el artículo 208, que nos habla del derecho preferente a los acreedores del deudor tendrán el derecho preferente en el caso de que no existiera una postura ante los bienes que estemos rematando. Es decir, que si no existiese alguien o algún interesado en comprar el bien, los acreedores tendrán cierto grado de preferencia ante estos bienes, siempre y cuando estos bienes sean bienes muebles. En el artículo 209, la entrega material, nos habla de que la entrega física de los bienes rematados se la realizará de acuerdo al inventario del acta o del informe del acta de embargo. Esta entrega la realiza el repositorio en donde se encuentren depositados los bienes, cabe la redundancia. Cualquier inconveniente que surja en la entrega será resuelta por el funcionario ejecutor.
mediante el cual también se podría realizar una apelación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Esta apelación se podrá hacer dentro de 3 días a partir de su notificación. En el artículo 210, que nos habla de la constancia de la ejecución, el coactivo estará a cargo de los costes de recaudación, mismas que deberán incluir valores de todos los sujetos y entidades que intervinieron en el proceso anterior al remate. En el artículo 211, la distribución del producto del remate, nos habla de los pagos de los bienes que se han rematado. Estos pagos se los realizará según lo establecido en los artículos 47 y 48, no contradiciendo lo establecido en los artículos 262, 275 y 176 del Código. En las excepciones, existen excepciones a este procedimiento de ejecución de los créditos tributarios. Estas excepciones solo podrán oponerse o se podrán establecer si cumplen con diferentes puntos. Es decir, que existen ciertas condiciones para que se pueda dar esta situación, como son, por ejemplo, la incompetencia de un funcionario ejecutor, la suplantación del coactivo o de la persona designada como representante del deudor, la falta de obligación ante lo dispuesto por la ley establecida en lo tributario. Al no ser la persona deudora directamente, es decir, que no sea la persona que adeuda o que la deuda no me pertenezca directamente a mí, o no sea el responsable de las obligaciones tributarias. La nulidad total o parcial de las obligaciones por los modos previstos en el artículo 37. En caso de no existir un reclamo, ya sea que éste se encuentre en trámite o pendiente con respecto al título o derechos de su emisión. De hallarse en trámite la petición de facilidad de pago por parte del deudor. De haberse presentado una demanda ante el Tribunal Distrital Fiscal por una impugnación de la resolución administrativa, por la duplicación de los títulos de una misma obligación tributaria, la nulidad de pago o del procedimiento por la fiscalización del título de crédito porque se podría decir que porque han tratado o han establecido diferentes normas. En el artículo 213, la no admisión de las excepciones. Las excepciones 2, 3 y 4 antes mencionadas dentro de los artículos no podrán ser objeto de oposición cuando los hechos de los fundamentos o estos apoyen a que haya sido resuelto en una etapa administrativa. En el artículo 214, la oportunidad. Las excepciones para la ejecución deben ser presentadas dentro de 20 días o durante el lapso de 20 días a partir del siguiente día de haber recibido la notificación de pago. En el artículo 215, presentación ante la autoridad. Si el organismo a cargo de la ejecución de las excepciones se negara a recibir el escrito de las oposiciones, este podrá ser presentado directamente o por medio de alguno de las autoridades administrativas ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal para que éste ordene al ejecutor que proceda con lo dispuesto en el artículo 279. Y finalmente tenemos el artículo 216 que nos habla del recurso de queja, que nos dice que cuando el ejecutor se negara a recibir el escrito de excepciones o que no se haya notificado y no se haya suspendido el proceso de ejecución, el afectado podrá presentar una queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal para que éste actuara
de acuerdo a los artículos antes mencionados y notificar al órgano ejecutor para que éste proceda con la suspensión de la ejecución. Eso sería todo, Inge. Muchas gracias.